Antes de que las coronas brillaran bajo la gloria de Jerusalén, antes de David, el salmista guerrero, hubo un hombre que lo tuvo todo. Poder, honor, la unción sagrada de un profeta y el respaldo del mismísimo Altísimo. Su nombre, Saúl, el primer rey de Israel. Pero, ¿cómo puede un ungido terminar sumido en la oscuridad, apartado de la presencia de Dios, consumido por celos, temor y finalmente, empuñando una espada contra sí mismo en la soledad de un campo de batalla? Esta no es solo la historia de un hombre, es la advertencia eterna de lo que sucede cuando el orgullo eclipsa la obediencia, cuando el corazón humano prefiere su propia voz antes que la de su Creador. Saúl comenzó su reinado en lo alto, pero cada decisión, cada desobediencia, fue un paso más hacia su caída irremediable. ¿Has sentido alguna vez esa lucha interior? Esa tensión invisible entre hacer lo correcto o ceder a los impulsos del momento. Saúl vivió ese conflicto y perdió. Hoy, su historia sigue resonando como un eco doloroso a través de los siglos, una sombra que se cierne sobre todos los que, teniendo el llamado de lo alto, permiten que el miedo, la envidia y la desobediencia arranquen las raíces de su propósito. ¿Qué queda de un hombre cuando la unción se aparta y solo queda el vacío? Esta es la historia de un rey. Un trono manchado de lágrimas. Y un final que nadie quiso. Pero que todos debemos recordar. ¿Te atreves a descubrir cómo acabó todo y por qué esa historia podría ser también la tuya? Haz una pausa y escucha el eco de esta historia en tu propio corazón. ¿Cuántas veces has estado al borde de una decisión que podría marcar tu vida para siempre? Saúl no cayó de un solo paso, fue una cadena de pequeñas elecciones, de silencios cuando debía obedecer, de impulsos cuando debía esperar. Hoy, mientras recorremos los pasillos de su trágico destino, te invito a detenerte. Reflexiona, ¿qué voz gobierna tus pasos? Si este relato ha tocado tu alma, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué lección te deja la historia de este rey? Comparte este mensaje con alguien que necesite recordarlo y suscríbete para no perderte lo que está por venir. Porque aún quedan sombras por atravesar y verdades por revelar. La historia comienza no en un palacio, sino en los caminos polvorientos de la tribu más pequeña de Israel. Benjamín. Allí, entre rebaños y tierras olvidadas, un joven de estatura imponente y semblante noble recorre los valles en busca de unas asnas extraviadas. Su nombre: Saúl. Aún no sabía que mientras buscaba lo que se había perdido, el destino lo buscaba a él. Israel clamaba por un rey. Cansados de los jueces, impacientes ante la aparente demora de Dios, el pueblo pedía un trono, una corona, un hombre que los guiara en batalla. No comprendían que al pedir un rey, estaban rechazando al propio Rey de los cielos. Y fue entonces que Samuel, el último de los jueces y profeta de Dios, recibió la instrucción divina. Mañana te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, y lo ungirás por príncipe sobre mi pueblo. Sin pompas ni multitudes, en un acto íntimo y cargado de misterio, el aceite sagrado descendió sobre la frente de aquel joven sorprendido. En el silencio de aquel momento, lejos de los aplausos y de la gloria humana, Saúl fue apartado. Ungido no por mérito, sino por designio. Pero, ¿cómo revelarle al pueblo que su rey ya caminaba entre ellos sin ser reconocido? ¿Cómo manifestar lo invisible a ojos incrédulos? La señal de Dios no tardaría en llegar. Porque aún mientras Saúl regresaba a casa, el cielo preparaba un evento que pondría a prueba su llamado, que confirmaría ante toda la nación que el joven pastor de Benjamín estaba destinado a gobernar. ¿Y tú, que escuchas esta historia, has considerado que quizá, en medio de la rutina de tus propios días, Dios ya ha marcado tu frente con un propósito que aún no comprendes? Pero la pregunta permanece, ¿cómo responderás cuando esa señal finalmente se manifieste? El eco de la unción aún resonaba en lo secreto, pero en las plazas y callejones de Israel, las dudas eran un murmullo constante. ¿Este era su rey? Un joven campesino de Benjamín, escondido entre los bagajes en el día de su proclamación. Algunos lo celebraron, sí, pero otros, con escepticismo en los labios, preguntaban, ¿cómo podrá este salvarnos? Y entonces, como si la historia misma se detuviera en un instante decisivo, llegó la prueba.
Desde el este, los amonitas, crueles y despiadados, sitiaron Jabes de Galaad. Su líder, Naas, no pedía tributo ni rendición, exigía humillación. Sacar el ojo derecho de cada hombre como señal de su sometimiento. La vergüenza no era suficiente, buscaba desfigurar la dignidad de un pueblo. El llanto de Jabes se alzó hasta Saúl. Y en ese preciso momento, algo sobrenatural ocurrió. El Espíritu de Dios descendió sobre él como un fuego incontenible. Sus manos temblaron, no de miedo, sino de santa indignación. Sus ojos, antes inseguros, brillaron con un fulgor que solo otorga la certeza del llamado divino. Tomó una yunta de bueyes, los despedazó y envió sus restos por todo Israel, declarando: así se hará con los bueyes del que no salga en pos de Saúl y de Samuel. Las tribus respondieron. Israel se levantó como un solo hombre, bajo el mando de un líder que, en un solo día, había pasado del anonimato a la autoridad. La victoria fue total. Jabes de Galaad fue liberada. Y aquel día, ante la evidencia de la intervención divina, nadie dudó más. Pero, en lo profundo de su corazón, mientras los vítores resonaban, ¿qué semillas comenzaron a germinar en el alma de Saúl? ¿Sería la humildad su compañera, o el sutil veneno del orgullo ya empezaba a recorrer su sangre? ¿Puede un hombre sostener el peso de la gloria sin perder la mirada en aquel que lo levantó? Las nubes de guerra se cernían oscuras sobre Israel. Los filisteos, con carros de hierro y ejércitos incontables como la arena del mar, se posicionaban para aplastar al pueblo de Dios. En Gilgal, Saúl esperaba, o al menos, intentaba esperar. El campamento se tornaba un desierto de incertidumbre. Los hombres, desmoralizados, abandonaban sus puestos. Unos huían a las montañas, otros se escondían en las cavernas. Cada amanecer traía menos guerreros a su lado y más sombras a su corazón. Samuel había dicho: espera 7 días y vendré a ti. Pero los días pasaban. Y el profeta no llegaba. El corazón de Saúl latía al ritmo de la ansiedad. El pueblo miraba a su rey, y el rey no sabía a quién mirar. El miedo susurraba en su mente: si no actúas ahora, lo perderás todo. Y entonces, en un acto tan cargado de desesperación como de arrogancia, Saúl cruzó un límite que jamás debió tocar. Tomó el lugar del sacerdote. Ofreció el sacrificio sagrado con sus propias manos. Y justo cuando las llamas del altar ascendían al cielo, Samuel apareció. Su silueta, erguida y solemne, se dibujó entre el humo del sacrificio aún humeante. Sus ojos, llenos de una mezcla de tristeza y severidad, se clavaron en los de Saúl. ¿Qué has hecho, Saúl? La voz del profeta fue como un trueno que no necesitaba levantar la voz. Y la sentencia cayó como un martillo sobre un corazón ya agrietado. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. La primera fisura se había abierto. Una grieta invisible, pero fatal. ¿Comprendería Saúl la magnitud de su error, o la semilla del orgullo comenzaba ya a enraizarse en su alma? Una nueva misión fue encomendada a Saúl. Una orden clara, innegociable. Ve y destruye por completo a Amalek. No dejes vida, no guardes botín. Ejercita mi justicia sobre un pueblo que sembró maldad. El juicio de Dios, demorado por generaciones, estaba en sus manos. Era su momento de redención, la oportunidad de corregir su camino, de obedecer sin reservas. Pero en el fragor de la victoria, cuando las espadas se enfriaron y la codicia susurró más fuerte que la obediencia, Saúl volvió a ceder. El rey Agag, enemigo de Israel, fue tomado prisionero, no ejecutado. Y lo mejor del ganado, lo más gordo, lo más vistoso, fue apartado. Para sacrificio a Jehová, se excusó. Pero en lo profundo, la verdad era otra. La apariencia de piedad ocultaba un corazón aún rebelde. Samuel llegó al campamento, y antes de que una sola palabra fuese pronunciada, el sonido de los animales traicionó la mentira. ¿Qué balido de ovejas es este que oigo en mis oídos, y mugido de vacas que oigo? El rostro de Samuel estaba endurecido por la tristeza.
Su voz, como un eco de justicia inapelable, declaró la verdad que Saúl se negaba a admitir. ¿Se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El aire se volvió más denso, la sentencia cayó como un sello eterno sobre el destino de un hombre que no supo doblegar su voluntad ante la de Dios. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La corona no cayó de su cabeza en ese instante. Pero en el cielo ya había sido retirada. ¿Y ahora? ¿Qué hará un rey al que la eternidad ya no reconoce como tal? El silencio del cielo fue más terrible que cualquier estruendo de guerra. Donde antes moraba la paz del Altísimo, ahora resonaban ecos de angustia. El Espíritu de Dios se había retirado, y con su partida, la sombra se deslizó, lenta pero implacable, sobre el alma de Saúl. Un espíritu maligno, permitido por la mano soberana de Dios, comenzó a visitar al rey caído. Su mente, antes fuerte, ahora vacilaba entre estallidos de furia y abismos de tristeza. Las paredes del palacio, que antaño celebraban victorias, se convirtieron en testigos de un hombre consumido por sus propios temores. En busca de alivio, sus siervos propusieron un remedio sencillo, casi infantil: música. Un corazón atormentado, tal vez, podría encontrar reposo en la dulzura de las cuerdas de un arpa. Fue entonces cuando un joven pastor, desconocido para la realeza, entró en escena. David. De manos callosas por cuidar ovejas y de alma afinada a la presencia de Dios. Cuando sus dedos tocaron las cuerdas, la atmósfera cambió. Las notas flotaron como un bálsamo invisible, calmando la tempestad en el corazón del rey. Por breves instantes, la sombra retrocedía, pero no se marchaba. Solo aguardaba. Poco después, en los campos de batalla, este mismo joven pastor enfrentaría al gigante que había paralizado a todo un ejército. Con una honda y una piedra, derribaría a Goliat y elevaría su nombre en las canciones del pueblo. Y entonces, la sombra en Saúl se encendió. El aplauso que antes buscó para sí, ahora lo escuchaba dedicado a otro. Los cánticos del pueblo fueron dagas invisibles en su orgullo herido. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. ¿Será posible que la mayor amenaza para un rey no provenga de ejércitos enemigos, sino de los celos que arden en su propio corazón? El trono de Saúl, antaño símbolo de gloria y unción, se tornó en prisión de sus propios temores. Cada sombra le parecía la silueta de David. Cada susurro en los corredores, una conspiración. El rey que había sido elegido por Dios, ahora se consumía en la hoguera de sus propias inseguridades. David, el hombre que una vez calmó sus tormentos, ahora era el enemigo número 1 del reino. Perseguido como una bestia entre las montañas y los desiertos, obligado a ocultarse en cuevas oscuras y parajes desolados. Pero ni la distancia, ni la inocencia de David aplacaban el corazón endurecido de Saúl. La obsesión creció, y con ella, la crueldad. Saúl, en su delirio de control, cometió uno de los actos más oscuros de su reinado. Al enterarse de que los sacerdotes de Nob habían ofrecido pan y refugio a David, estalló en una furia ciega. Ignorando toda reverencia por lo sagrado, ordenó la masacre de 85 sacerdotes, siervos fieles de Dios. Sus túnicas manchadas de sangre fueron testigos de hasta dónde puede descender un hombre cuando el miedo reemplaza a la fe y la paranoia toma el lugar de la razón. Aquel día, no solo murieron hombres santos, cayó también el último velo que protegía a Saúl de su propia condena. El pueblo, antes rendido ante su autoridad, comenzó a mirar con ojos de espanto y duda. ¿Hasta dónde llegaría un rey que, en su locura, fue capaz de levantar la espada contra los ungidos de Dios? El eco de la sangre inocente aún clamaba en los campos de Israel. Y en los recovecos de la historia, una pregunta permanece: ¿qué precio pagará un líder que convierte su corona en instrumento de terror? La noche cayó sobre Israel, no solo en los cielos, también en el alma de su rey. Silencio. Un vacío impenetrable. Saúl, el ungido que una vez escuchó la voz de Dios, ahora clamaba en vano a los cielos. Ningún profeta respondía.
Ningún sueño traía consuelo. Ningún sacerdote portaba palabra de esperanza. En su desesperación, el rey que desterró a los adivinos, buscó a uno. De noche, cubierto en ropajes ajenos, marchó hacia Ende, ocultándose entre las sombras como un hombre que ya no caminaba en la luz. Sus pasos eran pesados, no solo por el cansancio, sino por el peso de su propio rechazo divino. La mujer, una medium temerosa, dudó al principio. Pero ante la insistencia de aquel hombre disfrazado, aceptó realizar lo que estaba prohibido. Sus manos temblaron mientras invocaba a aquel que ya había partido de este mundo. Y en un instante, un estremecimiento recorrió la atmósfera. Un susurro gélido pareció cruzar la habitación. La mujer gritó, reconociendo la figura que se manifestaba ante sus ojos. «Es Samuel», exclamó con pavor, retrocediendo. Y allí, en medio de la penumbra, la silueta del profeta emergió como un juicio encarnado. Sus palabras no fueron de consuelo. No hubo alivio. Solo la sentencia de un destino irreversible. ¿Por qué me has inquietado? Mañana, tú y tus hijos estaréis conmigo. Jehová ha entregado ya el reino a David. El rostro de Saúl palideció. Sus rodillas flaquearon. El fin que tanto temía estaba a solo horas de distancia. ¿Con qué valor enfrenta la batalla un hombre cuando ya sabe que ha sido desechado? El amanecer sobre Gilboa no trajo esperanza, trajo condena. Las nubes se arremolinaban pesadas, como si los cielos mismos lamentaran lo que estaba a punto de ocurrir. Sobre la cima del monte, Saúl contemplaba el horizonte y ante él un mar de enemigos avanzaba implacable. El rugido de los filisteos llenaba el valle. La tierra temblaba. Sus manos, antaño firmes en la batalla, ahora temblaban con la certeza del fin. En su mente, la voz del profeta Samuel resonaba como un martillo golpeando la conciencia. Mañana estarás conmigo. Los estandartes de Israel caían uno tras otro. Los gritos de los heridos se mezclaban con el estruendo de las espadas. A su lado, uno a uno, sus hijos cayeron. Jonatán, su primogénito, el noble y valiente, exhaló su último aliento sin reproche, fiel hasta la muerte. El caos era total. Los hombres huían. La corona de Israel, manchada por la desobediencia y el orgullo, yacía pesada sobre la frente de un rey quebrantado. Un proyectil enemigo lo alcanzó. Herido, ensangrentado, sin fuerzas para seguir, Saúl cayó de rodillas. Miras a tu alrededor. ¿Quién queda cuando la gloria se desvanece? El enemigo se acerca. Saúl, el rey que fue ungido con aceite sagrado, ahora sostiene una espada con la única pregunta que queda por responder. ¿Elegirá morir en manos de sus enemigos o tomará en sus propias manos el peso final de su caída? La historia está a un suspiro de cerrarse. El sol caía sobre Gilboa teñido de rojo, como si la tierra llorara sangre por la tragedia de un rey caído. Sobre la ladera pedregosa, entre cuerpos y estandartes rotos, yacía inmóvil el primer ungido de Israel. Saúl, el elegido, el alto entre los hombres, el que una vez fue llamado a liderar bajo la mano de Dios, ahora era solo un cuerpo frío, sin corona, sin honra. Los filisteos, al encontrar su cadáver, no mostraron piedad. Como un trofeo despojado de toda dignidad, tomaron su cabeza y su armadura. La exhibieron en los templos de sus dioses falsos, proclamando la victoria no solo sobre un hombre, sino sobre todo un reino. La imagen era insoportable. El cuerpo de Saúl colgado en los muros de Bet-San, expuesto a la vergüenza de la historia, recordando a todos que incluso los grandes caen cuando apartan sus pasos de la obediencia. ¿Dónde estaban las multitudes que un día lo aclamaron? ¿Dónde el resplandor de la unción recibida bajo la mano de Samuel? Solo los hombres de Jabes de Galaad, agradecidos por la antigua misericordia de Saúl, arriesgaron sus vidas para rescatar su cuerpo y darle sepultura. Un último acto de piedad para un rey que había perdido el favor de su Dios y el rumbo de su alma. Así concluye la historia de Saúl. No en la cima de la gloria, sino en la profundidad de la derrota. No coronado entre cánticos, sino silenciado por su propio filo.
Pero en el eco de su caída, una pregunta se levanta como un susurro entre las ruinas. ¿Quién somos cuando ya no escuchamos la voz de Dios? ¿Y cuán lejos podemos caer cuando la desobediencia toma las riendas de nuestro corazón? Ante las cenizas del primer trono de Israel, la historia de Saúl no queda enterrada, permanece viva, como un espejo eterno en el que cada generación se contempla. Su ascenso fue meteórico, su caída, trágica y dolorosamente humana. Entre la unción y la destrucción, se extiende el mismo sendero que cada corazón transita, el camino de las decisiones. Saúl no fue vencido primero en el campo de batalla, fue derrotado en los recovecos de su alma. Allí, donde el orgullo susurra más fuerte que la voz de Dios. Allí, donde el miedo eclipsa la fe. Donde la búsqueda de aprobación supera la obediencia y el deseo de controlar supera la voluntad de soltar. ¿Y tú, en qué punto de ese camino te encuentras? Cada acto de desobediencia fue un ladrillo más en el muro que aisló a Saúl de su Creador. Cada excusa, una sombra más sobre su conciencia. Y así, sin darse cuenta, el hombre elegido por Dios se convirtió en prisionero de su propio trono. El eco de sus errores atraviesa los siglos, no como un simple relato del pasado, sino como una advertencia viva. Las decisiones internas forjan el destino externo. ¿Elegiremos nosotros obedecer, incluso en lo que no comprendemos, confiando en que la voluntad de Dios siempre es perfecta? ¿O, como Saúl, nos dejaremos arrastrar por el espejismo del control y la urgencia de nuestros miedos? Hoy, su historia nos pregunta con la misma intensidad con la que los tambores de guerra sonaban en Gilboa. ¿Seremos un reflejo de obediencia o un eco de desobediencia? ¿Reinará en nosotros la fe o caeremos bajo el peso de nuestra propia espada? La batalla sigue. ¿En qué lado del espejo decidirás permanecer? La vida de Saúl no es solo un relato antiguo encerrado entre las páginas de la historia sagrada. Es un espejo que, aún hoy, refleja las luchas más íntimas del alma humana. Su caída no fue obra del azar ni fruto de una sola mala decisión. Fue la lenta y dolorosa cosecha de semillas de desobediencia, orgullo y miedo, plantadas mucho antes de su trágico final en el monte Gilboa. Saúl comenzó su historia con la unción de Dios reposando sobre su cabeza, con la promesa de un reinado glorioso. Pero donde debería haber reinado la fe, se asentó la duda. Donde se esperaba obediencia, surgió el impulso de controlar. Y en cada cruce de caminos, eligió escuchar el clamor del pueblo antes que la voz del Altísimo. ¿No es acaso esa la misma encrucijada que enfrentamos a diario? Cada uno de nosotros libra su propia batalla entre la obediencia a la voluntad de Dios y la seductora tentación de seguir nuestros propios caminos. Como Saúl, enfrentamos la voz interna que nos susurra: hazlo a tu manera, apresúrate, no esperes en Dios. Pero su historia nos deja una advertencia imborrable: apartarse del consejo divino, por pequeño que parezca el desvío, abre la puerta a una espiral de ruina que puede devorar no solo nuestras vidas, sino las de aquellos que nos rodean. Sin embargo, donde la historia de Saúl terminó en desesperanza, nosotros tenemos una puerta de gracia abierta a través de Cristo. Él es la restauración del trono perdido, la victoria sobre el miedo, la fortaleza en la obediencia. Hoy, frente a este espejo eterno, la pregunta es clara. ¿Repetiremos la tragedia de Saúl o abrazaremos la gracia que nos permite vencer? Elige bien. Porque mientras este documental termina, la verdadera batalla apenas comienza. Hoy, la historia de Saúl ha quedado atrás, pero su eco aún resuena en cada uno de nosotros. ¿Qué voz decidirás escuchar en medio de tus propias batallas? ¿La voz de la fe o la del miedo? Si este relato tocó tu corazón, te invito a compartirlo, a hacer luz en la vida de alguien más que también necesite recordar que la obediencia a Dios es el camino a la verdadera libertad. Deja tu reflexión en los comentarios. ¿Qué lección te llevas de este viaje? Suscríbete para no perder las próximas revelaciones bíblicas que continuarán iluminando nuestra fe y fortaleciendo el espíritu. Hasta el próximo encuentro, que la luz del Creador guíe siempre tus pasos.